Gracias por la asistencia una vez más a una de estas conferencias que yo creo que a todos nosotros nos hacen falta porque siempre nos enseñarán algo. Yo, en principio, no sé bien cuál es mi cometido hoy, pero os voy a explicar, os voy a tratar de explicar unas ideas que yo tengo desde hace mucho tiempo, y a tratar de argumentarlas. Y también os voy a explicar, antes de hablaros de John, del compañero que hablará después, Jon Gorrotxategi, que supongo que todos le conocéis porque ya ha dado un par de charlas aquí y por lo tanto necesita poca o ninguna presentación, ¿vale? Yo considero que España es un estado, si no un estado fallido, es un estado en una crisis permanente, ¿vale? Y hay muchas cosas que así lo corroboran. La primera de todas ellas, evidentemente, es la no ruptura con el anterior estado dictatorial del generalísimo Franco, del general Franco. Eso hace, esa no ruptura con el estado dictatorial de Franco, hace que pervivan todavía en las instituciones españolas, principalmente en la judicatura, en la democracia y en algunos partidos políticos, pues reminiscencias verdaderamente fascistas y peligrosas. Estos días de atrás habréis podido leer que unos señores que habían vestido el uniforme militar se permitían decir que haría falta fusilar a 26 millones de hijos de puta, con esas mismas palabras. Esto es muy grave, es gravísimo, porque además la justicia, que debería de actuar de forma inmediata contra estos hechos, no lo hace. Y la primera autoridad del Estado, Felipe VI, también guarda un silencio absoluto sobre el tema, cuando al día siguiente habría de haber salido a contestar precisamente estos chats que circulaban por el teléfono, ¿vale? Otra cosa que demuestra que España es un estado fallido y en permanente crisis es la corrupción sistemática que afecta a todas y cada una de las instituciones del Estado, desde ayuntamientos hasta la corona. Todos sabemos dónde está el rey emérito ahora y por qué está, y la corrupción que ha habido y que continúa habiendo y que continúa saltando cada día a los medios de comunicación. Otro hecho que demuestra que es un Estado fallido, no democrático, de verdad, es la prácticamente nula separación de poderes, donde principalmente el poder judicial viene de los tiempos franquistas y prácticamente accedían a la judicatura casi por derecho de pernada, ¿no? O por herencia, ¿no? Los jueces, el padre era juez, el abuelo era juez y el hijo tenía que ser juez, y aprobaban muchas veces unas oposiciones a jueces pues que no se las habían ganado, sino que se las habían dado. Y eso, pues a lo largo de los años y después en la historia, pues ha traído las consecuencias que ha traído, ¿vale? Tenemos un sistema judicial heredero del franquismo, que se cree que está por encima del bien y del mal, y eso, cuando afecta a las altas instituciones, sobre todo al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, incluso algunas audiencias territoriales, es muy peligroso. Yo no digo que todos los jueces sean así, pero que las altas instancias de la judicatura están muy infiltradas por reminiscencias totalitarias y fascistas, ¿vale? Y luego pues tenemos una ficticia alternancia en el poder político que se ha transmitido a lo largo de estos 42 años, desde el pacto del 78. Ha habido como un pacto preestablecido entre PP y PSOE, según el cual unos gobernaban 4 años u 8 años y se quitaban ellos y se ponían los otros, ¿vale? Buena prueba de ello es que tenemos, en los 42 años que han transcurrido desde el pacto del 78, hemos tenido
8 leyes educativas. Claro, eso en un país moderno es inaguantable, ¿eh? La educación es uno de los pilares fundamentales de un Estado moderno y de un Estado que sea verdaderamente democrático. No puede ser que en 42 años, cada 5 años, se haya tenido que producir una ley de educación, porque eso demuestra que unos ganan el poder solamente para derrocar las leyes o derogar las leyes que los que previamente estaban en el poder han aprobado. O sea que unos no aceptan cuando están en el poder lo que han legislado los otros. Y siempre que pueden y tienen mayorías, pues las derogan o las cambian o las suprimen. Este contexto, sin tan solo rozar, nos ha llevado a que unos políticos han actuado sin que los ciudadanos tan solo hayamos llegado a rozar o a atisbar el llamado estado de bienestar, pues se han dedicado a hacer unas políticas en vez de tendentes a la consolidación de los derechos de los ciudadanos y a aumentar esos derechos ciudadanos a semejanza de los países del norte de Europa, pues lo único que han hecho ha sido políticas para destruir esos derechos, ¿vale? Y eso se basa precisamente en que tenemos unos políticos que han desarrollado una economía basada principalmente en el turismo y en los servicios, que ha producido, esto con la ayuda de los dos sindicatos mayoritarios principalmente, ha producido una desregulación laboral del mercado laboral totalmente bueno, equivocada, ¿no? Como buena prueba de ello, deciros que de entre 10 y 12.000 investigadores están trabajando fuera de España, investigando fuera de España, precisamente porque aquí no se invierte en I más D más I, ¿vale? O sea, en vez de tratar de crear un Estado potente, industrial y de investigación y con puestos de trabajo de alta calidad y bien remunerados, se han dedicado a destruirlos. Esto, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con un pacto anterior a la entrada en la Comunidad Europea, al que habrían llegado con Holanda y Alemania principalmente, para destruir la industrialización en España, para que no hacerle la competencia precisamente a Alemania a nivel industrial y reservar a España como un país de turismo precisamente para los países del norte. Pero esto nos ha traído las consecuencias que estamos padeciendo ahora, ¿vale? Y ahora os hablaré un poquito de los presupuestos, porque me he tomado la molestia, como en principio hemos estado buscando personas que explicaran los presupuestos, pero no la hemos encontrado. Yo he hablado con Miguel Arenas y con otro par de personas que sabía que nos podían dar una explicación sencilla y entendedora de los presupuestos generales del Estado, que están prácticamente ya aprobados, como aquel que dice, pero no hemos encontrado a nadie. Entonces yo me he tomado la molestia de entrar en la página de los presupuestos generales del Estado, y lo primero que he observado que me llama mucho la atención, y precisamente este es uno de los problemas graves que tenemos, porque la ley de presupuestos evidentemente es la ley principal por la que se rige un país. De los presupuestos se deriva después el bienestar de la sociedad en general, ¿vale? Lo primero que me he encontrado es que Defensa, el Ministerio de Defensa tiene un presupuesto de 9.072,14 millones de euros, bueno, y unos céntimos, ¿vale? Seguridad Ciudadana e instituciones penitenciarias tiene un presupuesto también de 9.694,414 millones de euros. O sea, entre los dos ministerios que están creados, yo no sé el Ministerio de Defensa qué misión tiene hoy o qué enemigos puede tener España. La verdad no me los imagino. Pero entre esos dos ministerios que están creados precisamente para reprimir los derechos de la ciudadanía, suman 18.766 millones, ¿no? 766,420 millones. Y luego, si profundizas un poco más,
ves que entre el Ministerio de Justicia, que tiene 2.048 millones de presupuesto, con el retraso que hay en la justicia a todos los niveles, ¿eh? El retraso absoluto que lleva este país en el tema judicial en todos los niveles, desde el laboral hasta el penal, ¿vale? Pues hay un presupuesto de 2.048. En sanidad, 7.329. En educación, 4.893. Y en cultura, 1.148. El total de presupuesto de estos 4 ministerios suma 3.000 y pico millones menos que los 2 ministerios precisamente dedicados a reprimir a la ciudadanía, ¿eh? Y esto nos ha de decir bastante en el país que estamos. Y también señalar que en el tema de presupuestos es curioso que también he observado que ya vienen 9.364 millones para financiar conceptos que dice textualmente en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo, lo que quiere decir que las recomendaciones del Pacto de Toledo se convertirán en la próxima reforma del sistema público de pensiones a una velocidad vertiginosa. Y termino con el tema de los presupuestos, señalando, también he señalado una serie de cosas que me han llamado mucho la atención, que es los salarios que tienen algunos individuos que están en las altas cotas de poder, ¿no? Por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial cobra 142.000 euros al año. Os digo que el presidente del gobierno cobra 83.000, ¿eh? El del Tribunal Supremo 142.000. El vocal del Consejo del Poder Judicial 122.000 euros al año. El secretario 120.000. El presidente del Tribunal Constitucional cobra 157.000 euros al año. El vicepresidente del Tribunal Constitucional 148.000, etcétera. Podemos seguir, pero hay unos cuantos individuos que están en torno a estos salarios, 120 y pico mil, 150.000 euros al año. Claro, la pregunta que yo me hago es, no sé si vosotros os la hacéis lo mismo o no, pero yo me la hago. ¿Creéis que esta gente con este dinero ganado tan fácilmente, y lo sé porque yo he conocido precisamente un magistrado del Tribunal Constitucional y sé los días que trabajan, los días que no trabajan y los horarios que hacen? De hecho, hubo un presidente del Tribunal Constitucional que se presentaba en Madrid los miércoles y se volvía a marchar el jueves por la tarde a Mallorca con su querido, ¿vale? No recuerdo el nombre, pero lo hubo. Bueno, pues la pregunta que me hago es, ¿vosotros creéis que con estos salarios ganados tan fácilmente ellos estarán preocupados por las necesidades de personas que tienen 650 euros de pensión? Yo creo sinceramente que no. Por eso os digo que yo considero que si quizá decir que España es un estado fallido, como mínimo sí que es un estado en una crisis permanente. Ahora bien, el que lo sea no solamente es responsabilidad de ellos, también es responsabilidad nuestra. Y también lo hemos de asumir como una responsabilidad nuestra. Porque si están ahí, una vez que hay elecciones legislativas, y se supone que con cierto grado de legitimidad y de veracidad, pues nosotros tendríamos la potestad de cambiarlas. Pero todo esto viene precisamente por las 8 leyes educativas aprobadas en estos 42 años, porque todo está hecho expresamente para que el pueblo esté dormido, anestesiado, para que no se dé cuenta de estas cosas, ¿vale? Y termino. A partir de aquí, todos somos conscientes de lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que luchar en todos los ámbitos de la sociedad para conseguir conquistar derechos que no tenemos y mantener
los pocos que tenemos y los pocos que nos dejarán cada vez menos, ¿eh? Y nada más. O sea, ahora os hablará el compañero John y supongo que nos explicará detalladamente para aprender de dónde sale el dinero y cómo se produce el dinero que por desgracia va a parar por regla general a pocos bolsillos o si mes no, muy poco repartido, ¿vale? Muchas gracias por la atención y, y bueno, yo ya he terminado. Adelante, John. Buenas tardes a todos. Gracias, Domi. Y efectivamente un estado fallido para todos nosotros, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y que todos tenemos que hacer, tenemos que trabajar para construir una cosa nueva, pues también, ¿no? Bien, aquí simplemente en la presentación os he puesto una frase de un neoliberal, que fue uno de los padres del neoliberalismo, donde dice que el salario mínimo impide a muchas personas obtener un empleo. No dijo que la corrupción impide a muchas personas obtener un empleo o que los altos salarios impiden a muchas personas obtener un empleo. No dijo que el salario mínimo impide a muchas personas obtener un empleo. La propia frase lo explica todo, ¿eh? Y bueno, pues paso a exponer el tema. En esta filmina, os quiero explicar una pequeña historia, ¿no? Este señor es un agricultor que tiene una propiedad, un terreno grande, pero como solamente tiene una azada, el año pasado pues cultivó unas patatas y pudo con esas patatas pues comer durante todo el año y también ahorró 300 euros. Lo que le sucedió es que se le rompió la azada. Entonces, este año, para poder cultivar otra vez, necesitaba una azada nueva. Y fue al mercado y en vez de 300 euros, tenía 300 euros ahorrados, pero la azada valía 500. Entonces le pidió dinero a un amigo. Entonces ya tenía los 500 euros. Le dijo que ya le devolvería después de haber logrado haber cosechado, ¿no? Entonces consiguió, bueno, le dio el préstamo y efectivamente compró una azada y pudo seguir cultivando. En ese caso, nadie creó dinero, ¿eh? Simplemente él utilizó el dinero que él había ahorrado el año anterior y el prestado por un amigo. Por lo tanto, con la cosecha del año siguiente pudo pagarle al amigo el dinero que le prestó y pudo comer y seguía con la azada. Pero al año siguiente pensó que como tenía un huerto muy grande, podía lograr una buenísima cosecha si tuviera un tractor. Entonces, para conseguir un tractor, pues necesitaba 10.000 euros. Y eso, pues su amigo no lo tenía, ¿no? Entonces tuvo que pensar cómo consiguió de 10.000 euros. Y dijo, bueno, está muy claro, la gente deposita dinero en los bancos y los bancos tienen dinero. Entonces dijo, pues voy a ir a un banco y voy a pedir prestado 10.000 euros. Y efectivamente fue a un banco, pero el banco, que tenía depósitos, tenía, imaginémonos, 100.000 euros en depósitos, esos 100.000 ya los había utilizado y los había prestado. Por lo tanto, no tenía 10.000 euros para dárselo. ¿Pero qué hizo el banco? Pues tranquilamente le dijo, es igual, ya no sé que no tengo depósitos, porque todos los he prestado, pero te voy a dar 10.000 euros. Y se los dio. ¿Qué hizo? Hizo un apunte contable, lo puso en un papelito y se los dio. Entonces la gran pregunta que existe aquí es, todo el mundo se pregunta, ¿y de dónde ha salido el dinero? Porque realmente ese banco no tenía dinero de depositantes porque ya los había prestado. Pues no tenía el dinero, pero él lo creó. Así se crea el dinero. Lo creó de la nada. No es en realidad de la nada, lo creó del futuro. Es decir, este señor, cuando le vino el agricultor, dijo, hombre, este cuando coseche va a tener dinero, cuando produzca va a tener dinero. Por lo tanto, yo le voy a dar un dinero
para que cuando se coseche me lo devuelva. O sea que lo que hizo fue alargar el brazo, llevarlo al futuro y traer dinero del futuro al presente. Es lo que hizo el banco. Y se lo dio. Pero no se lo dio porque confiaba en el agricultor. ¿Por qué? Porque le dijo, bien, yo te voy a prestar el dinero, pero me tienes que hipotecar tu caserío o tu casa. Porque yo no sé si el año que viene lloverá, no lloverá o tendrá un buen resultado esto. Entonces el banco se cubrió de cualquier riesgo. Y entonces, ¿quién creó en realidad el dinero? Pues el agricultor seguramente, porque él tenía confianza en su propio futuro y dijo, como en el futuro con el tractor voy a sacar mucho dinero, estoy dispuesto a endeudarme. Y el banco, que no quiere tener ni arriesgarse para nada de cara al futuro, dice, bueno, yo no me quiero arriesgar para el futuro, pero quiero hacer negocio. Entonces saca dinero del futuro, lo pone en el presente y se lo pone en sus manos. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de hacerlo. Pues os voy a decir, este es un caso muy curioso y parece como especial, ¿no? Pues os voy a decir, el 90% del dinero que hoy corre en el mundo es creado. No existen depósitos para crearlos. El 90% del dinero que hay en el mundo. Bueno, según el gobernador del Banco de Inglaterra, en un estudio que hizo hace 5 años, hablaba del 95%. Es decir, que nuestro dinero, cuando lo llevamos al banco para que nos lo guarden, al banco no le es igual que se le lleve dinero, no le importa. Lo tiene. ¿Cómo? Lo crea. Él crea depósitos. De la nada, los crea y se lo da. Bueno, este tema quizá es un poco más complicado, no quiero entrar en esto, pero lo que quiero dar a entender en esto, porque después hablaré del reparto de la riqueza y qué repercusiones tiene esto, lo que sí que quiero haceros ver es que los bancos crean dinero de la nada. Y como no tienen ningún control, ninguno, en el pasado no fue así, pero hoy hacen eso. Y como no tienen ningún control de nada, pueden utilizar el dinero que dan a crédito para transferir rentas, es decir, para que el dinero que la gente gana de su trabajo pueda pasar a otras manos. A quedaros con esa idea un poco general y después bueno, eso tendríamos que hablar en otro momento, pero después os diré por qué os explico este tema. Entonces, este hombre coge el tractor y cosecha. Entonces, ¿qué es lo que tiene este hombre con su tractor? Lo que tiene es un tractor, tiene un terreno y tiene una deuda. Si la cosa le va bien, bueno, y tiene una deuda con una hipoteca. Si la cosa le va bien, gana dinero. Si le va mal, pierde la casa. Esa es la situación. Bueno, entonces, visto esto, paso a otra cosa. Vamos a suponer dos países, un país que está en el mar y otro país que está en la montaña. Y el país que está en el mar, en ese país viven 4 personas, solo 4. Y esas 4 personas trabajan, empiezan el 1 de enero a trabajar, pero no trabajan las 4, hay un niño y hay una persona que está jubilada. O sea que trabajan solo 2, pero es igual. Esas personas, esas 2 sobre todo, producen al año 4.000, producen a lo largo del año trigo, verduras, electricidad, agua, ropa, coches, turismos, casas, mes tras mes. Y entonces empieza la economía. Entonces, en la medida en que ellos van trabajando, van produciendo y esos productos se van vendiendo, se van repartiendo, hay salarios, etcétera, etcétera. Entonces, ellos al final de todo el año han producido un montón de productos, ¿no? Ya he dicho, electricidad, agua, ropa, todo eso valorado en euros sería lo que se llama el Producto Interior Bruto, ¿no? La riqueza del país que ha producido en un año. Supongamos que la riqueza que han producido estas 4 personas de ese país que está tocando al mar son 4.400 euros al año. Eso quiere decir que si esos 4.400 euros es de 4 personas, corresponde a cada persona 1.100 euros. A las 4, también a los que lo trabajan, al niño y al jubilado. 1.100 euros cada uno. El otro país, en cambio, que hace lo mismo y son 2 personas, supongamos que produce 2.600 euros al año.
produce productos que valorados en euros son 2.600 euros al año. Dividido entre las dos personas son 1.300 euros al año. Por lo tanto, hay dos países en los cuales uno parece más rico, el primero, porque su Producto Interior Bruto anual, su riqueza, son 4.400 euros al año, mientras que el otro solamente su riqueza es 2.600 euros. Pero ¿cuál de los dos países es más rico? Pues es más rico el segundo, porque al repartir entre sus personas, en el segundo a cada persona le corresponde 1.300 euros y en la primera a cada persona le corresponden 1.100 euros. Es decir, porque también es importante cuánta gente es necesaria para lograr esa riqueza anual. Pues bien, de hecho, la riqueza de un país no se reparte como os he dicho, no se reparte por igual a todas las personas, ni mucho menos. Se reparte de otra manera y a la izquierda abajo, a la izquierda os pongo un cuadro donde ese reparto se hace primero, una parte va a beneficios, otra parte va a sueldos, otra parte va al estado de bienestar, otra parte puede ir a corrupción, etcétera. Aquí, por ejemplo, los dos países que os he puesto, en uno de los países, por ejemplo, a beneficios, el país primero, el del mar, dedica 2.200 euros. Y en cambio, el de la montaña, solamente beneficios, los empresarios se llevan 600 euros. Mientras que en sueldos, el primer país recibe 1.000 euros y el segundo país 1.300. El conjunto de sueldos de todo el país. Por lo tanto, ¿quién paga mejores sueldos? ¿El primero o el segundo? El segundo, porque el segundo paga 1.300 euros, lo mismo que la riqueza que corresponde a cada persona, mientras que el otro paga 1.000 euros, que es menos que la riqueza que corresponde a cada persona. Bueno, esto es un planteamiento general, pero ahora os quiero llevar a la práctica. Vamos a ver, nuestra riqueza, la de todo el Estado español, es esa cifra que veis arriba. Es muy grandota, ¿no? O sea, todos los habitantes de España trabajando, los que trabajan, producen todos esos millones de euros, que son billones de euros al año. ¿Cómo se reparten esos millones? Primero se distribuye entre beneficios que van a los empresarios y salarios más pensiones, metería yo ahí pensiones también, que va a los trabajadores. ¿Y quién determina cuánto va a beneficios y cuánto va a salarios? Pues no depende del patrono ni del trabajador, depende de muchos factores. Depende de la historia, pero sobre todo depende de la lucha sindical, del salario mínimo interprofesional, de las leyes laborales que haya. Concretamente en España, los salarios han sufrido mucho por una fuertísima devaluación por la reforma laboral que ha habido. Pero después de producirse esta primera distribución, hay todavía muchas más distribuciones. Por ejemplo, la redistribución que se hace por el nivel de precios de mercado y los salarios, ¿de qué depende? De la fuerza de los oligopolios y los cárteles que hagan. Por ejemplo, después de cobrar un salario, un trabajador sale con su coche y carga de gasolina su coche. Pero claro, como resulta que Cepsa y Iberdrola, bueno, Cepsa o Repsol y tal, se ponen de acuerdo en los precios, ya le están quitando parte de su salario con los acuerdos de precios que hacen. O sea que ya se está redistribuyendo su riqueza. En tercer lugar, ¿cómo se distribuye también? Se redistribuye la riqueza con el sistema presupuestario, nivel de ingresos y el reparto de gastos, que ya lo ha explicado Domi en un grado, ¿no? Ahí también se reparte quién se lleva del pastel, cuánto se lleva una parte y cuánto se lleva uno. Depende del modelo de Estado y de gobierno. En cuarto lugar, también ¿por qué se reparte la riqueza? Por las políticas fiscales, incentivos, subvenciones, sanciones. Es decir, los gobiernos pueden subvencionar a unos sectores frente a otros, o pueden darle ayudas a la banca y no a los trabajadores. Es otra forma de redistribuir la riqueza. Otra manera de distribuir la riqueza después de eso, la financiarización económica, lo que os he explicado antes de cómo la banca puede crear dinero por su cuenta y utilizar ese dinero como le convenga. Aquí vienen todos los artilugios de finanzas, el tipo de interés, etcétera, que no lo voy a explicar porque es bastante complejo
para hablarlo en 10 minutos. Otra línea de redistribución, la ilusión fiscal, los modelos de control, los huecos legales. ¿Y en qué se basa esto? ¿Cómo se reparte eso? En función del asesoramiento de guante en blanco que hacen en los despachos de abogados, que como conocen las leyes ellos, saben de qué manera escaparse de las leyes. Y por último, ¿cómo se redistribuye la renta también? Por la corrupción, las comisiones ocultas, las concesiones a dedo. Es decir, todos estos aspectos hacen que esos millones que veis arriba se distribuyan de una manera o de otra en el país en función de todos estos datos. ¿Y de qué depende todo esto? De que haya una reforma política. Sin cambios políticos, como siempre mandan los que mandan, esta distribución siempre se hará mal. Por eso el Estado español es fallido, porque siempre mandan los mismos y hacen que esta distribución no cambie. Y en España, por ejemplo, fijaros, he cogido 10 años, 2007, 8, 2017, 18. Beneficios de las empresas. ¿Qué les ha pasado el beneficio? Que se han llevado el 41,7% el 2007 y el 2017 se llevaron el 42% del excedente bruto que sacan en las empresas. Es decir, han ganado, los empresarios han ganado un 0,7% del Producto Interior Bruto más en el 18, en el 17 que en el 7. En cambio, los salarios han bajado un 1% del Producto Interior Bruto. La masa salarial de toda España, ¿eh? Cuando hablo de salarios no es de uno solo, de todos. En capacidad adquisitiva, la inflación ha supuesto una pérdida del menos 7,1%. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso inflacionario que ha sido superior a los salarios. Los precios han subido más que los salarios. La presión fiscal, en cambio, en España ha mejorado. Es decir, ha pasado del 32,8 al 35,5. Pero el problema aquí es saber ¿y quién ha pagado esa subida? Porque la presión fiscal es muchísimo más fuerte para los salarios que para los beneficios de las empresas, que el gran capital, que los grandes capitales. Es decir, o del patrimonio, o de donaciones, etc. Por lo tanto, esta subida de la presión fiscal es una carga mayor para los trabajadores. El gasto público ha subido, efectivamente, pero un 0,5%. O sea, prácticamente nada en 10 años, del 7 al 17, del 8 al 18 es esto. En cambio, fijaros, el gasto público, aunque ha subido al 41,9%, en la eurozona el gasto público es el 48% del PIB. Fijaros qué diferencia. Y en la Unión Europea, que son 27 países, el 46%. O sea que estamos muy alejados de las medias europeas. Y en sanidad hemos subido del 68 a 72.000 millones. Es decir, hemos subido en 76, hemos subido, sí. Pero como el Producto Interior Bruto en esos años ha subido un 11,7%, teóricamente la sanidad debía haber subido de 68.000 a 76.000 y solamente ha subido a 72.000. Es decir, en sanidad se han perdido 8.000 millones en esa diferencia. Ese es el problema que tenemos en sanidad ahora, que es fruto de esa falta de inversión que ha habido. En educación ha subido, efectivamente, en estos 10 años de 50 a 51.000 millones, pero debía haber subido a 56.000 millones, teniendo en cuenta el crecimiento de la riqueza. Por lo tanto, hemos perdido otros 5.900 millones. En vivienda se ha pasado de 2.500 millones a 1.626, cuando teníamos que haber subido a 2.833 millones. ¿Por qué? Por el incremento también de la riqueza. También se ha perdido. Y en las cotizaciones de la Seguridad Social, ahí lo tenéis, ha subido simplemente de 108.000 millones a 109.000 millones, pero tenía que haber subido a 120.000 millones, puesto que la riqueza ha subido un 11% en todos esos años. De ahí los agujeros de la Seguridad Social también. Y respecto a la corrupción no puedo dar datos, no puedo dar datos, hay estimaciones generales, hablan de 90.000 millones, etcétera, pero no lo sé. Antes os he hablado de la riqueza individual, ¿no? Un país, entre todos hacemos una riqueza y después lo repartimos entre cada uno.
Pues fijaros, Bélgica y Alemania, cada persona belga y alemana son ricos en cuánto, cada persona. ¿Cuánto dinero le corresponde de su riqueza? Pues alrededor de 50.000 millones. Francia y Reino Unido, alrededor de 40, perdón, no millones, perdón, 50.000 euros cada persona. Francia y Reino Unido, 40.000 euros cada persona. Italia y España, 30.000 euros cada persona. Y Grecia y no sé qué país, porque no lo veo, 21.000 euros cada persona. ¿Cómo de ricos somos los españoles? Pues cada español es rico hasta 31.910 euros. A cada español cada año nos corresponde, bueno, este año, no, el año 19, perdón, 2019. A cada español le correspondieron el 2019 31.910 euros anuales. Esa es nuestra riqueza, la que producimos al año, a cada uno, ¿eh? Bien, fijaros el caso, por ejemplo, de Italia y de España. Italia, os he puesto la riqueza total, y de España también, en números redondos. O sea que 1 billón y 1.200.000.000, o 1.800.000.000 y 1.200.000.000. Pero Italia tiene 60 millones de habitantes y España 47. Por lo tanto, la riqueza de Italia individual de cada persona italiana es 29.000 euros, mientras que la riqueza de cada persona española es de 31.000 euros. Por lo tanto, España es más rica que Italia. Ha sido más rica que Italia en el 2019. Individualmente, claro, pero es más rica. Y visto ya ahora el tema de la riqueza, vamos a plantearnos el salario medio. A ver, cuando hablamos del salario medio, ya sabemos que es el salario medio, no es de cada individuo, pero tenemos que jugar con algo. Y la Carta Europea siempre habla de, cuando hablan, por ejemplo, del salario mínimo del 60% del salario medio, hay que jugar con alguna cifra. ¿El salario medio en España es un salario justo, sí o no? ¿Es un salario posible, sí o no? Es una buena pregunta, porque podíamos pedir que los salarios en España subieran, pues por ejemplo, de 20.000, pues no sé, pues en vez de ganar, que la gente ganara al mes 1.500, podíamos plantearnos que la gente ganara 3.000 euros. ¿Y por qué no? O 4.000 o 5.000. No, las cosas no funcionan así, eso lo entendemos. Pero yo aquí os pongo dos casos para ver las diferencias. Mirad, en Nueva Delhi, por ejemplo, un conductor de autobús gana 18 rubias y en Estocolmo 130 coronas. Es decir, traducido en rubias, en Nueva Delhi el conductor gana 18 rubias la hora, mientras que el conductor de Suecia gana 870 rubias a la hora. Es decir, el nórdico gana 48 veces más que el indio, 48 veces más, haciendo la misma función. Más aún, alguien puede decir que seguramente el trabajador de Estocolmo conduce mejor el autobús que el de Estocolmo, pero es muy discutible porque conducir un autobús en la India debe ser bastante difícil. Bueno, ¿cuál es la riqueza en Nueva Delhi? ¿Cuál es la riqueza en la India por habitante? 1.741 dólares. ¿Y cuál es la riqueza en Suecia por habitante? 46.160 dólares. Es decir, Escocia es 26 veces más rica que la India. En cambio, el conductor de autobús gana 48 veces más que el indio. Eso quiere decir que en Escocia, perdón, en Estocolmo, se reparte mucho mejor la riqueza que en la India. Esa es la diferencia. Y ahora vamos a ver qué pasa aquí. Fijaros, en Europa, en redondo, dentro de un redondel, veréis cómo Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia, pagan, tienen un salario medio que es un poco más que la riqueza individual de cada persona. Es decir, por ejemplo, Francia tiene un salario medio de 36.000 euros, pero paga a Francia y paga bueno, y su riqueza individual es 36.000 euros. Es decir, que Francia por lo menos iguala en salarios medios a la riqueza propia por cada habitante francés. ¿De acuerdo?
ya veis cómo la mayoría pasan de 100. En cambio, España, debido a la devaluación que tuvo, paga solamente el 86% de su riqueza, es decir, menos que su riqueza, un 14% menos que su riqueza individual. El salario medio español está en 27.537 y la riqueza per cápita es 31.910 ese año, el 2019. Por lo tanto, paga menos que la riqueza individual. Por lo tanto, aquí os pongo resumidamente los países europeos, Alemania, Francia, Reino Unido, y ahí tenéis la riqueza individual, el 100% de la riqueza individual. Ellos pagan esa bolsa más un 3,5%, que es el cálculo que yo he hecho de la media de estos. 3,5%. España paga la bolsa de su riqueza menos un 14%. Ese es nuestro problema, que los salarios medios aquí están súper infravalorados, comparando riquezas. Porque yo no estoy diciendo que aquí hay que ganar como en Alemania, no, no, no. En relación con nuestra riqueza, igual que el alemán conforme a su riqueza. Por lo tanto, si cogiéramos la riqueza, es decir, si cogiéramos la misma proporción que hacen los europeos a nuestros salarios, es decir, coger nuestra riqueza individual y multiplicar y dar esa cantidad más el 3,5, en vez de que el salario medio fuera 27.537, el salario medio debía de estar en 33.000 euros. Que en 14 pagas, porque aquí siempre hablo yo siempre en 12 pagas, porque en Europa todo se habla en 12, que en 14 pagas sería que en vez de que el salario medio español estuviera en 1.966 brutas en 14 pagas, en España debería de estar en 2.357 euros brutos en 14 pagas. Para estar al mismo nivel, no mejor. Y no estoy cogiendo el salario de Alemania para nosotros sacar su salario. No, 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 en relación con nuestro salario. Por lo tanto, si ellos pueden hacer eso, nosotros también podemos hacer eso con nuestro salario. Pero no lo hemos hecho. Hemos devaluado los salarios. Y de ahí vienen las consecuencias en las cotizaciones y todo lo demás. Sigo. A ver, salario mínimo y pensión mínima. ¿Con qué tenemos que relacionar el salario mínimo y la pensión mínima? Con el salario medio, pero también el salario medio tiene que estar relacionado con la riqueza. Porque nosotros siempre hablamos de que hay que repartir bien la riqueza. ¿Cuál es el problema que aquí existe? Los sindicatos, por ejemplo, dicen, según la Carta Social Europea, el salario mínimo tiene que ser el 60% del salario medio. Sí, claro, pero si el salario medio está bien. Porque si el salario medio está por debajo de lo que es el baremo general europeo, el resultado va a ser incorrecto. Fijaros, los salarios mínimos este año en Europa, para el año que viene, ya han anunciado y lo empiezan a aplicar. Alemania va a subir un 2,7% y se va a colocar en 1.520. Reino Unido un 2,2%. Holanda un 1,9%. Tengo que quitar esto. A ver, Holanda 1,9. No veo, es que no veo. A ver, Francia un 1,2. España el salario mínimo está en 1.108. En 12 pagas, en 12. No estoy hablando de 950 en 14, ¿no? Se está planteando que los salarios mínimos deben de subir al 60% del salario medio en el 2023, como objetivo del gobierno. Sí, pero es que el salario medio que se está adoptando no es el salario medio que es lógico, porque los salarios en España están muy bajos para su propia riqueza. Entonces yo lo que hago es, o lo que he hecho, es lo siguiente. Yo he hecho un cálculo, vamos a ver, un país como Francia, pero los demás países andan por ahí, tiene un salario mes de 3.045. La Carta Social Europea dice que el 60% de eso es 1.827. Y el salario mínimo real que paga o que plantea Francia es 1.539. Es decir, Francia
no cumple con la Carta Social Europea, sino cumple hasta el 84%. O sea, no paga el 100% de lo que plantea la Carta Social Europea, solamente el 84%. Pero España paga solamente el 67% de la Carta Social Europea también. Entonces, lo que yo hago es poner a España, corrijo su sueldo y lo pongo con el baremo europeo, que serían 2.358 euros como salario medio, con los baremos europeos. Y le aplico el 84% francés, sobre la base del objetivo del 60% conforme a la Carta Social Europea. Y me sale que España debería de pagar como sueldo o salario mínimo 1.414 euros. 1.414 en 2019. El 2019. Ahora bien, si solamente aplico el 84% del salario mínimo objetivo perdón, eso en el caso de que cumpla la Carta Social Europea. Pero si aplico como Francia, es decir, no llego a la Carta Social Europea y aplico el 84%, me da 1.188. Por lo tanto, lo lógico es que el salario y la pensión, bueno, la pensión siempre tratamos de igualar al salario, esté en un baremo entre 1.414 en el 2019 y 1.188. 1.414 sería cumpliendo enteramente la Carta Social Europea y 1.188 sería no cumpliéndola, cumpliéndola solamente al 85%. Los demás países europeos, no solamente Francia, los demás tampoco cumplen la Carta Social Europea, ninguno de ellos. Y no cumplen no al 84%, Francia es de las mejores, tienen cifras todavía menores. Entonces, aquí pongo tres cosillas. El salario medio está muy devaluado en relación a nuestra riqueza, en primer lugar. Y segundo, los salarios y pensión mínimos están entre el baremo de la Carta Social Europea y el baremo francés respecto al porcentaje. Y por último, el salario por debajo de 22.000 euros anuales no paga IRPF. O sea que ahí no le quito el IRPF porque estarían exentos. Por lo menos el de 1.188. Creo que tampoco el de 1.414, pero ahora tengo dudas. Bueno, simplemente deciros una cosa. Bueno, cuando yo os digo esto, no estoy diciendo qué es lo que hay que defender. O sea, ¿qué nivel de sueldo o de pensión hay que defender? La que decidan los pensionistas. Yo eso lo tengo claro. Pero yo lo que quiero hacer, darme una idea aquí es de que lo que se está pidiendo no solamente no es una exageración. Es que no nos damos cuenta dónde está el problema. Es que aquí no hay ningún reparto. Y cuando hablo de reparto de la riqueza, si no defendemos el reparto de la riqueza, no defenderemos nunca el reparto, la igualdad entre el hombre y la mujer. Porque cuando se defiende bien el reparto de la riqueza es cuando se defiende los derechos de la mujer en igualdad con el hombre. Por lo tanto, ambas cuestiones van unidas, ¿no? Por lo tanto, esto que lo digo va por toda la sociedad, no va simplemente para hombres o no mujeres o al revés. No, no, eso es para toda la sociedad. Simplemente termino diciendo que, bueno, aquí hay todo un camuflaje o hay, cuando hablan en la televisión, tanto los economistas como los políticos, aquí se oculta todo. Tenemos una prensa que no dice la verdad, que no quiere analizar las cosas, que no quiere decir qué es lo que nos está pasando, porque es inconcebible que este país no aborde esta cuestión con seriedad. Os digo por qué. Hay tres razones para hacer un buen reparto a nivel de salarios. En primer lugar, porque es justo, lógicamente, ¿no? Pero no solamente. También porque tener un buen reparto de salarios hace que las familias puedan vivir con una mínima holgura y puedan construir sus propias vidas. Y ya dijimos que construir la vida de la gente era lo que conllevaba el poder construir una sociedad productiva y una sociedad que creara riqueza. La riqueza que estaba en la gente, lo dije el último día, ¿no? Y en tercer lugar,
Porque este país tiene un gran problema, que la gente no se fía del Estado. Es lógico, ¿cómo se va a fiar? Si está racaneando 4 duros. Fijaros, Alemania y estos países, Luxemburgo, que tiene un mínimo, un salario mínimo que es muy elevado, va a volver a subirlo ahora a pesar de la pandemia, a pesar de que el PIB baja en todos los países europeos. Las subidas van a ser, incluso hay países, bueno, Portugal va a subir un 4,7%, Polonia un 7,7%, Letonia un 16%, pero por ejemplo, Alemania un 2,7%, pero su intención es subir un 11% a lo largo del año. El salario mínimo. Quiero decir con esto, es que esos países, o algunos de ellos, se dan cuenta de que hay que cuidar a la gente, porque si no cuidamos a la gente, este país no va a salir adelante. Y porque haciendo familias felices, trabajadoras, con seguridad, con certeza, que no ven que de un año para otro, en función del PIB, bajan o suben, sino que a pesar de la crisis se les mantiene, eso es lo que puede dar confianza en el futuro para que todo el mundo, entre todos, nos apoyemos mutuamente para construir este país. Dice aquí una frase, digo una frase aquí, que superando actitudes endógenas, las plataformas pueden lograr acuerdos para actuar por el bien común. Pues lo mismo, ¿no? En la economía, ¿no? Y por último, que los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía. Tenemos que hacer algo ya, ¿no? Pues eso es algo que tenemos que hacer, es pues terminar con esta filosofía, ¿no? La de la Christine Lagarde y la de Escrivá, ¿no? Terminar con esta gente que nos están destruyendo el país. Nada más. Gracias, John. Gracias, Domi. A ver, buenas tardes. Soy Isa de Lugo y voy a moderar la videoconferencia. Primero, unas sencillas normas que ya deberéis saber, ya sabréis todos más o menos, pero bueno, no se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación y si no se respeta el tema del día, procederé a cerrar el micro y si persiste, podrá esa persona ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no encontráis ese botón, lo podéis pedir en el chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener abierto el micro. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daremos en primer lugar la palabra a las personas que intervienen por primera vez y después, en función del tiempo restante, pues le daremos a las demás. Entonces esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos, y empezamos dando la palabra a Nicasio. Nicasio, adelante. Buenas tardes. 100% de acuerdo con Domiciano. Yo no lo digo como quimera, no lo digo como algo que no sea normal. España ha sido un Estado fallido desde hace mucho tiempo. Pero es un Estado fallido porque no ha entrado en la comunidad económica cuando tenía que entrar y cuando entró de rodillas. Y le diseñaron la Comunidad Económica Europea, como dije en otra intervención que hice anterior, le diseñaron qué país tenía que ser. Y tenemos también, por desgracia, una derecha que, aunque instaló aquí, pues no es una derecha como la europea, que no solamente mira también los intereses económicos, sino que estos miran algo más, son fascistas. La extrema derecha y las estructuras sociales y económicas de este país siguen intactas y son heredadas del fascismo. Y por eso los salarios mínimos, los salarios medios, como decía John, pues no pagan en este país. La riqueza no se reparte equitativamente, ni está a la derecha ni está a la izquierda. Y el Partido Socialista ha asumido eso, porque socialdemocracia es. Pero es que ahora tenemos, por desgracia también, aquellos partidos que están en un gobernando con el Partido Socialista, que venían a asaltar el cielo y han pasado de saltar al cielo a saltar un sillón del Ministerio Poniente, porque lo que querían era ser ministros. Porque no me digáis vosotros que un partido como Unidos Podemos, que venían a saltar el cielo, están sentados en un consejo donde se reparten 4 vicepresidencias, un ministerio de trabajo que no vale para nada y un ministerio de consumo. Ya me diréis, es que estamos en minoría, como dicen aquellos que defienden a este gobierno tan progre. Están en minorías que yo creo que no debían estar en el gobierno.
5 diputados. Yo creo que el que respondía estar en la oposición, que no gobernara la derecha y vía desde la oposición controlar los presupuestos generales del Estado y desde ahí ir en incidencia para que el partido que estuviera gobernando pues fuera cambiando las cosas. Pero no, se han comprometido a estar ahí. Y se han comprometido a estar ahí y tanto se han comprometido que los Pactos de Toledo también los han firmado. Cuando en la primavera del año pasado, el 2019, estaban en contra del Plan Paneuropeo de Privatización de Pensiones. Entonces yo creo que eso también lo tenemos que ir hablando. El papel que juegan no solamente los sindicatos, sino que también los partidos políticos. Ya no, que tenemos que crear cultura política, desde la escuela, desde los medios que da la sociedad. Yo creo que sí, que hay que hacerlo, pero en un sistema burgués como este votar parece ser que no es suficiente. Y eso es yo la pregunta que hago. ¿Creéis que es suficiente ir a votar para que después nos hagan este tipo de jugarretas? Yo ya he terminado, Isa, cuando quieras. No. Paco de Torrejón. Sí, buenas tardes, gracias Isa por darme la palabra. Bueno, magnífica aportaciones de los dos ponentes, tanto de Domiciano como de John. En especial, además, la parte de John, realmente felicitarle porque creo que la capacidad de una persona, no solamente de saber cosas, sino de saberlas explicar y saberlas poner de forma que sean entendibles por prácticamente la totalidad, es una facultad que no todas las personas podemos disponer de ella. Enhorabuena, por tanto, a los dos. Simplemente añadir que, claro, los datos tan magníficos y las comparaciones tan magníficas que nos ha hecho el compañero John nos han dejado muy claro que el reparto de la riqueza en el Estado español se hace muy mal, es decir, de los diferentes cajones que hay, una de las partes más perjudicadas es precisamente la parte de salarios y, por lo tanto, salarios y pensiones, como nos ha dejado claro. Pero yo quería añadir un criterio más, y es que él nos habla de promedios. Y a los promedios siempre hay que aplicarle la regla esa de que si el promedio son 2 pollos y alguien se come por 1,5 millones, yo me he comido solamente medio. O sea que si ya hablando de promedios la cosa significaba mal reparto de la riqueza para salarios y pensiones, si luego vamos también a analizar cómo se distribuyen esos promedios, resulta que aumenta todavía las dificultades y aumenta todavía las deficiencias, lo que da lugar a esa enorme desigualdad que tenemos en nuestro país. La desigualdad es el problema básico, es la consecuencia básica de todo ese mal reparto, de toda esa forma de no 30 segundos, Paco. Gracias. De no hacer frente, de no poner los dineros y la riqueza donde deberían estar para que la justicia social y el bienestar de las personas fuera el objetivo común. Muchas gracias. Gracias, Paco. Agustín Martínez Mezcua. Adelante, Agustín. Sí. Buenas tardes y muchas gracias a los dos ponentes. Yo es que creo que en este país, que somos los campeones del tocomocho y del timo de la estampita, somos unos profesionales. Entonces, creo que en la subcontratación es donde está el truco. Por ejemplo, yo conozco en grandes superficies, por ejemplo en el Corte Inglés, sin ir más lejos, tú vas a trabajar allí, a montar con una empresa externa, y el intermediario se lleva un montón de dinero sin poner nada. Y el jefe pues tiene pues la tarifa, pero tiene que contar con lo que se lleva el beneficiario del intermediario. En el transporte tenemos igual plataforma de transporte que efectivamente el transportista que tiene un tráiler, que se ha comprado un tráiler, que se ha hecho autónomo y antes de mandar a la empresa directamente, ahora hay un intermediario donde se lleva un tanto por ciento sin hacer nada y le deja reducido al mínimo para pagar la letra del camión y llevarse su edificio a casa. Eso, por poner dos ejemplos. Entonces creo que aquí lo que hace falta es una fiscalización de bienes donde tú efectivamente, si tienes una empresa y inviertes un dinero,
no puedas ganar más de lo que tienes que ganar con lo que inviertes, sino que inviertes un dinero y te lo van con cuanto camuflas 30 segundos. y llevas en negro, pues lo que te dé la gana. Nada más, compañero. Gracias. Cuando queráis intervenir, John o Domi, avisarme, ¿vale? José María Ruiz. José María. Sí. Ay, buenas tardes a todos, Buenas otra tardes. vez. Yo era simplemente aclarar una cuestión. Le he oído decir a Domi y a alguien más después, antes del corte, que España es un Estado fallido, o el Estado español está fallido. Yo creo que lo que falla es la democracia, porque cualquier forma de Estado funciona de una y otra manera. Eso del Estado fallido es alguien se lo ha inventado por ahí y no. Aquí lo que falla es la democracia, el sistema democrático. En el 78 no se consiguió y lo arrastramos desde entonces. Ese es el principal problema. Y luego hay otra cuestión. Yo aquí no vengo a discutir la actitud o la política de partidos, de ningún partido. Eso lo hago en otros sitios. Aquí lo que principalmente me interesa es en estas reuniones como la de hoy, informarme y aprender. Y en otras lo que me interesa es la unidad de acción. Que seamos capaces de conseguir una plataforma reivindicativa, que podamos presentársela a todo el mundo, a cualquiera, y que si están de acuerdo, trabajemos juntos. Simplemente eso, sea quien sea, me da igual, pero no empecemos a hacer ese tipo de discriminaciones y ese tipo de valoraciones y opiniones políticas cargando las tintas contra un partido u otro, porque aquí seguramente habrá más de uno que tenga una exposición política y 30 segundos. no le va a gustar ser vilipendiado o sentirse así. Nada más. Gracias, Agustín. Guillermo Fontán. Sí, Adelante. bien. Vamos a ver. España puede ser un Estado fallido todo lo que queramos, pero para mí el fondo de la cuestión está en el sistema capitalista que nos domina, que domina a la clase trabajadora en favor del poder económico. A modo de ejemplo, el 50% más pobre de los Estados Unidos tiene congelados sus ingresos desde hace 30 años. El 1% más rico, mientras el 1% más rico aumentaron en un 300% en ese mismo tiempo, a un ritmo de $11.800 por año. Las 3 personas más ricas de España concentran tanta riqueza como el 30% más pobre, 14 millones de conciudadanos nuestros. Entre 1988 y 2011, 23 años, los ingresos del 10% más pobre del mundo aumentaron menos de $3 al año, mientras el 1% más rico lo incrementaron en 182 veces más. La fiscalidad en la década de los 70 del século pasado en Europa, el IRPF superaba el 70%. Ahora nos escandalizamos con un 48%. Actualmente en España la presión fiscal alcanza nominalmente, porque después con deducciones y demás cosas, mucho menos, el 35%. Pienso que siendo verdad todo cuanto se dijo, las opiniones, por supuesto, también lo dijo Nicasio, no es solo votar. 30 segundos, Guillermo. Vale. No llega solo con votar. Hay que votar a quien haya que votar, a los nuestros, como se puede decir, pero no basta con eso. Son necesarios movimientos sociales que presionen
y se movilicen para hacer implantar una verdadera justicia fiscal, que dentro del capitalismo me lo veo. Eso es todo. Terminé. Gracias, Guillermo. A mí me gustaría hacer un par de matizaciones. Primero, decirle a Nicasio que es evidente que cuando yo hablo de que esto empieza desde abajo, o sea, si eso lo relacionamos con 8 leyes educativas, cada 5 años una ley educativa que cambiaba el sistema educativo del país, es evidente que algo no funciona. Yo considero que nosotros somos la avanzadilla que podemos hacer, o de hecho estamos demostrando que podemos hacer cosas, aunque sean muy pocas. Yo coincido con Guillermo Fontán, que dice que el problema real es el capitalismo. Claro que el problema real es el capitalismo. Eso lo sabemos todos. Ahora, ¿cómo doblamos la espina dorsal al capitalismo, no? Eso por un lado. Cuando yo hablo de Estado fallido, evidentemente yo hablo de Estado democrático fallido. No es lo mismo el sistema democrático español o el estadounidense que el sistema democrático noruego o neozelandés o etcétera, etcétera, etcétera. Si tú tienes un sistema democrático donde hay una redistribución de la riqueza y una presión fiscal equilibrada y un gasto en servicios sociales equilibrados, ¿vale? Habrá capitalismo, pero será un capitalismo diferente del que tenemos en España o del que tienen en Estados Unidos. No se podrá doblar la espina dorsal del capitalismo, pero sí estaremos hablando de capitalismos diferentes. Y por lo que decía José María Ruiz, y termino, es cierto que aquí no venimos a hablar de partidos políticos, pero sí decir que yo considero que el sistema de partidos también es un sistema caduco. Yo creo que la sociedad hoy en día no puede funcionar con los mismos sistemas de gobierno que funcionaba hace 200 y pico, 300 años. Yo creo que otro sistema hemos de inventar para que la sociedad funcione, que no sean los partidos políticos, porque está archidemostrado que los partidos políticos lo único que tratan es de conseguir el poder y mantener el poder. Y un movimiento social es algo muy diferente de eso. Ni queremos el poder, ni mucho menos mantenerlo. Gracias. Gracias, Domi. John, ¿querías aportar algo? Sí, no, ya, para que no se me olvide, es que Paco ha dicho una cosa interesante cuando ha hablado, no son salarios medios y tal, y es verdad. O sea, yo he utilizado salarios medios porque la Carta Social Europea a la hora de hacer el 60% se juega con el salario medio. Pero fijaros, el salario más frecuente en España, no el medio, no la proporción, porque hay salarios altos y elevados, el más frecuente, que también se le llama moda o más frecuente, es el real, 1.539. Puede haber diferencias ahí porque ahí no se llevan muchas estadísticas, pero bueno, 1.539. Claro, es 1.539 para un salario medio de 27.000 que tenemos, que está bajo también. Pero si yo hago la proporción y calculo con 33.000 de salario medio, que es el que relacionó con nuestra riqueza, me sale que el salario frecuente debería de ser, en la proporción, 1.844. Debería de ser, no 1.539. Y si calculo el 60% de eso, para sacar el salario mínimo, me salen 1.078. Incluido, sabido que son muy bajos estos salarios. Bueno, este es otro dato que antes no os he querido dar porque, por no marear. Por cierto, las filminas que os he enseñado, no sé, Isa os lo pasará porque lo tenéis a vuestra disposición, porque claro, en una charla no podéis mirarlos y tal, ¿no? Por cierto, cuando José María ha hablado de si Estado fallido eso no es, bueno, yo estoy de acuerdo con él, o sea, es una forma de expresar. Si él prefiere utilizarlo de otra manera, democracia o lo que sea, me parece bien. Quiere decir que esto no funciona, igual que ha dicho Domi, ¿no? Y por cierto, aparte de votar, bueno, yo creo que ya se están haciendo cosas, ¿no? O sea, aquí mismo vosotros estáis luchando, nosotros todos estamos luchando por una pensión mínima. Es que ya eso es la leche. O sea, maravillas no podemos hacer, pero bueno, sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Es verdad que la ruptura que ha habido entre un montón de gente dentro del movimiento pensionista, pues tenemos que ir antes o después cerrando heridas y buscando, ¿no? Digamos, unidades de acción o llamémosle como sea, ¿no? Y por último, decir lo del sistema capitalista,
Es que yo creo que aquí tenemos una situación incluso que es todavía peor que un sistema capitalista, que es un sistema neoliberal, que consiste en que el sistema capitalista el Estado está dominado por el poder del dinero también. O sea, que no hay una separación entre el mercado, que sería el poder del dinero, y el Estado, que sería el poder de la sociedad. Entonces, el poder de la sociedad podía regular el poder del dinero, pero es que el problema puñetero que tenemos es que el Estado está dominado por gente que defiende en la libertad, lo que se llama libertad de mercado, que no lo es, que no existe libertad. O sea, defiende a la oligarquía o a los capitales y no defiende a la sociedad en su conjunto, no defiende una sociedad armónica, que se lleve bien entre ella, no fomenta la solidaridad, no fomenta el bien común. Y claro, eso es lo que nos está fallando, que nadie se fía de este Estado, nada más. Teresa, adelante. Perdona, que tenía el micro cerrado y no me he enterado. Sí, lo tengo abierto ya. Bueno, pues nada, buenas tardes, muchas gracias por las aportaciones de los ponentes. Yo querría comentar que además efectivamente de un capitalismo ya especulativo, que no industrial ni comercial, que era el primero, es especulativo, por lo tanto se nos puede ir, es decir, sustituyendo a las personas por robots y efectivamente el dinero es el que trabaja por sí mismo, ¿no? Pero aparte tenemos otro mal aquí en España que es un poder de la Iglesia, o sea, grandísimo, al que se le aporta todos los años más de 11.000 millones de euros para sostener a esa religión, que en realidad no somos todos religiosos o es otras personas de otra religión, y tenemos que seguir soportando esa lacra. Yo considero que es una lacra y eso va muy relacionado con lo que ha dicho un compañero de cuántas leyes de educación. Muchas leyes de educación, pero ninguna ha sacado la religión de la escuela. Y eso es una lacra que seguimos manteniendo para saber cómo educar a las personas desde su más tierna infancia en un estado social, que se ha hablado de fallido en cuanto a sentido social. O sea, un estado social de derecho no lo tenemos porque sabemos las grandes desigualdades, los grandes fraudes que hay y aparte efectivamente una iglesia siempre metida en la vida de los ciudadanos con las inmatriculaciones que se les permite negocios, se les permite, como todos sabéis, yo creo, o sea, no hace falta hacer una minuciosa exposición y claro, eso es un hándicap muy grande que tenemos en España. Entonces, mientras no seamos capaces de sacarnos la Iglesia de la vida social de las personas y que quien quiera creer y quien quiera sostenerla, que la sostenga, por supuesto, eso va dentro de la libertad de cada cual en los derechos humanos. Entonces yo creo que hay Estado capitalista, en fin, especulativo, Iglesia que se mete en todas las cuestiones y claro, evidentemente, porque fijaros, termino en un minuto. Mientras el 81% de la enseñanza pública en Europa, la media, es del 81%, la pública, aquí la tenemos a 61%, siendo la Comunidad de Madrid un 49% de pública. Quiere decirse que esos 4.000 millones, gran parte se va a los colegios concertados, la mayoría son del Opus Dei. Mientras no nos quitemos esa lacra, compañeros y compañeras, yo creo que va a ser muy difícil ir caminando a ese estado social que todos deseamos. Muchas gracias. He terminado. Gracias, Teresa. Julia y Jesús. Sí, va a hablar Jesús. Buenas tardes. Vamos a ver, yo creo que no somos un Estado fallido, somos un Estado partido. Somos un país en el que hay dos banderas, la franquista y la republicana. Hay partidos que se declaran republicanos, hay partidos que se declaran monárquicos. Es decir, estamos pagando las consecuencias de un principio del siglo XX desastroso. Hemos tenido los peores reyes de la historia de Europa, es decir, empezamos a ver Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII, son impresentables, es decir, es gente que lo único que se dedica es al expolio del país, porque se han dedicado a expoliarnos, ¿sabes? Entonces los españoles no tenemos nada que nos una. Tú en un país hablas en Inglaterra tú hablas de Dunkerque y para los ingleses Dunkerque es un orgullo, pero no solamente para los ingleses, es para
los escoceses, los irlandeses, porque estuvieron allí luchando por la democracia y tal. Aquí no. Aquí hablar de una cosa como la batalla del Ebro, y para unos fue un desastre y para otros fue una victoria. Entonces, es decir, no tenemos nada, solamente el Mundial de Fútbol. No ha habido nada que una este país. Este país, por desgracia, no tenemos nada que nos una. No tenemos algo que diga, no, los 40 millones de españoles estamos juntos porque esto es algo para todos glorioso. No, habrá una parte del país que para él sea doloroso, ¿sabes? Y a otra parte, pues que sea motivo eso, motivo facha, motivo de decir que, bueno, que somos los mejores y, bueno, y es lo que y es por desgracia el país que nos ha tocado vivir. No, no somos un país fracasado, somos un país partido en dos. Vale, muchas gracias. Gracias, Jesús. Fernando de la Prida. Adelante. Hola, buenas tardes. Me he perdido esta conferencia y simplemente deciros que hasta ahora, hasta hace los minutos que llevo conectado aquí, que son 5, hemos estado, porque hay varios de nosotros allí, en la conferencia que ha hecho la Valerio. Y he tenido la suerte de que la primera palabra que ha concedido ha sido la mía. Está detrás, ha podido hablar Luis Páramo, y por último está a la espera, pero no creo que hable ya, Manolo Codinas. Bueno, el tema ha sido una conferencia totalmente larga, por ella de hora y media, tratando de explicar punto por punto las distintas recomendaciones del pacto, y se ha atrevido a decir al final que había que acabar con el fraude contra la seguridad social, pero lo achacaba todo al fraude del dinero negro. Claro, cuando he pedido la palabra le he dicho que para nosotros, en primer lugar, lo que intervenía era para decirle que considerara que el pacto de Toledo para nosotros no era aceptable. Educadamente le dije que ya nos habíamos entrevistado en su etapa con ella, pero para hacerle ver que la indignación que sufrimos cuando la anterior ministra Fátima Valle nos subía un 0,25 de pensión, pues fue muy fuerte y provocó todo el movimiento pensionista. Pues que lo lamentaba mucho, pero que tuviera la sensación o que tuviera la seguridad de que en estos momentos los colectivos pensionistas estaban recibiendo esa misma sensación de indignidad, y que si no tuviéramos la pandemia de por medio, pues estaríamos en las calles ya y notaría la presión. En definitiva, que el fraude de la seguridad social lo revisaran también desde el punto de vista del dinero que le han dado a la banca, y revisaran también el papel del Banco de España, que está diciendo que no hay dinero. Y la pedía como pregunta, señora Valerio, ¿está usted dispuesta a recibir a los representantes de los colectivos pensionistas para que le digamos nuestras nuevas reivindicaciones con las que elaborar un pacto que sustituya al antiguo Pacto de Toledo, que no sirve para nada? No os puedo decir más que el cabreo que ha cogido hace que se ha tirado la media hora siguiente y se ha terminado la conferencia sin poder salir de ahí. Ha dicho de todo menos bonito, pues, contra los pensionistas. Uno del PSOE ha interrumpido para decir que llevaba cotizando no sé cuántos años y he metido baza como fuera. Yo tengo también 79 años y he cotizado 52, de manera que no tienes por qué impedir, porque se arrogaba que no éramos representantes de los pensionistas. Bueno, aquí porque perdonad la charla. Creo que Manolo Codinas podría hacer seguramente un resumen de lo que allí se trató y lo podremos contar en otro momento. Nada más que deciros eso. Perdonadme por no haber estado aquí. Gracias, Fernando. Vicente del Corcón. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias. En primer lugar, agradecer a los ponentes el trabajo que se toman y por hacernos comprender un poco mejor estos temas económicos. Que yo, por ejemplo, sin ser economista, algunas veces que he pensado que se necesitan empresas para crear trabajo y mientras no se pueda competir con los precios de países del tercer mundo, pues las empresas no van a poder crear empleo. Esto habría una forma de poderlo solucionar incrementando los aranceles
para frenar las importaciones y que se produjese aquí más en España. Yo no sé si eso podría mejorar la economía, porque es la única forma de que las empresas tengan más trabajo, de que creen empleo, porque yo lo que no entiendo es qué más da que un trabajador o un pensionista cobre 100 euros más o 100 euros menos. Si esos 100 euros al final van a ir otra vez al mercado, porque va a ir, si yo gano 1.100, me podré gastar 1.100. Si gano 1.500, pues podré ir al cine, podré ir a un teatro, podré comprarme unos zapatos y tener un par de zapatos de repuesto pues si se me rompen los que llevo. Pero si voy justito, pues ni voy al cine, ni voy al teatro, ni tengo ese par de zapatos. Entonces quiero decir que ese dinero vuelve otra vez al mercado. Lo que no vuelve al mercado son los millones que se llevan a los paraísos fiscales. Pero el que un trabajador gane 100 euros más o 100 euros menos, si al final va a ir y se los va a dejar en la compra. 30 segundos. Vale, pues nada, era mis dudas si es el tema de los aranceles, si podía ser una solución para crear empleo y que qué más da que gane un trabajador 100 euros más o 100 euros menos, si va a volver otra vez a pagar impuestos, porque cada compra que haces lleva su impuesto, lleva su IVA. Vuelve otra vez al Estado. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Cuando queráis intervenir cualquiera de los dos ponentes, avisar. Gonzalo Barredo. Le digo bueno, sí, vale. Bueno, de las intervenciones de Domiciano y de John, lo que a mí me queda claro es decir que el fallo fundamental o la solución principal a todo lo que han planteado es el tema del reparto de la riqueza y del trabajo, ¿no? Y yo me acuerdo que entre el 2008 y el 2011 el PIB bajó aproximadamente un 4%, el Producto Interior Bruto, un 4%. Pero el paro aumentó un 14%. Y eso quería decir que se produjo un 4% menos con un 14% menos de nóminas. Con un 14% menos de nóminas. Hubo un 10% de salarios que pasaron directamente de los trabajadores a los beneficios empresariales. Entonces hubo una respuesta muy débil, y tan débil, es decir, no protestó nadie, o muy poca gente. Y entonces la reforma laboral del 2012, de la que tanto hablamos, lo único que hizo fue la victoria que habían conseguido ya los empresarios, los banqueros y el capital, hacer la ley. Y esa es la reforma laboral del 2012. Utilizaron el desastre de la estafa, el desastre social que nos supuso la estafa, que llaman crisis, para legalizar y componer en las leyes lo que habían conquistado ya, lo que habían logrado en las empresas, lo que habían logrado en la sociedad, esa disminución salarial, ese auténtico atraco a la masa salarial de los trabajadores. A mí lo que más me gusta de hoy no es por nada, pero es que voy todavía con más razones para continuar la lucha. Es decir, el saber que con una justicia que sin ser socialista, simplemente con un poquitín socialdemócrata, las pensiones mejorarían mucho, el salario mínimo mejoraría mucho. 30 segundos. El salario medio mejoraría mucho y la sociedad podría mejorar mucho. Solamente con saber eso y tener la certeza de que tenemos derecho a ello y que podemos conseguirlo, a mí es una de las razones que, bueno, uno de los motivos de alegría para salir de esta reunión. Nada más. Muchas gracias. John, ¿decías antes algo? No, quería... bueno, me ha resultado curiosa la pregunta que ha hecho Vicente sobre el tema de... creo que era... Sí, Vicente, ¿no? Cuando ha dicho de los aranceles. Sí, Vicente ha sido. No. Frenar las importaciones. ¿Quién ha dicho? Vicente, creo, ¿no? Bueno, la idea de él era... Sí. Yo creo que ha sido Vicente, pero bueno. Sí. La idea es, si no importamos y exportamos mucho, nos va mejor. Y tiene razón. De hecho, Estados Unidos, cuando habéis visto el tema de lo que el viento se llevó, ¿no? En aquella época y tal y cual.
pues tenía una serie de restricciones frente a la economía europea porque Europa producía unos productos de muchísima más calidad que Estados Unidos. Entonces cerraron, bueno, pusieron unos aranceles muy fuertes para la importación. Y entonces, cuando ellos eran pobres industrialmente, crecieron, y cuando se hicieron cojonudos, dijeron globalización, ahora vendemos a todos los demás nuestro producto. O sea que los países han utilizado esos trucos, ¿eh? Y España también podría utilizar, pero estando en Europa imposible. Porque los aranceles no dependen de Europa, depende de toda Europa. De España, perdón, depende de toda Europa. Y uno de los problemas que tenemos es que sería bueno que el euro devaluara un poco, estuviera más barato para vender más fácilmente al exterior. Pero a los alemanes no les interesa. Y a nosotros sí. Y ahora hay una lucha entre Alemania y nosotros. Quien dice Alemania es Alemania, Holanda, etcétera, y nosotros. Nosotros queremos un euro más bajo para competir mejor y los de arriba no. Pero eso no condiciona todas las políticas industriales que deberíamos de llevar. Porque en España lo que se dijo un día fue que la mejor política industrial era no hacer ninguna política. No sé si os acordáis. Y siguen haciendo eso. Siguen haciendo. No, nunca hablan de esas cosas, ¿no? Cuando el Congreso, por ejemplo, hubo un debate antes de ayer sobre el tema de Europa y todo el tema, y todo el bejuje, no hablaron de Europa, ni del dinero, ni qué hacer con el dinero. ¿De qué hablaban? De tonterías. De que si tú dices no sé qué, de que yo digo no sé qué. Y ahí las personas no están en ese Congreso. No estamos. ¿No os dais cuenta que no estamos? De que nosotros hemos desaparecido en el Congreso, que son simplemente rifirrafes entre unos políticos y otros políticos. Pues eso es lo triste, ¿no? Deberían de hablar mejor y con más claridad. Por ejemplo, fijaros de qué debían de hablar. Sabéis que Europa plantea darle 140.000 millones a España, ¿no? Ya lo tiene, se supone que lo tiene acordado. Y de esas ahora vienen 72.000 millones, ¿de acuerdo? Pues bueno, todo es mentira, todavía no está acordado. Pues que lo digan, ¿por qué no? Porque nunca en la historia europea han tardado tanto en acordar un tema como este. ¿Y cuál es el problema? Que los países del este, algunos países del este muy fachosos, quieren impedir que ese dinero venga. ¿Y cuál es el problema? Que la gente, que los parisinos, bueno, los alemanes y tal, pueden basarse en estos países más fachosos que hay para evitar que el dinero venga. Pero claro, es que eso habría que hablarlo en el Congreso, que no se puede funcionar así en Europa. Pero bueno, esto es otra cuestión y no quiero desviarme. Respecto al reparto de la riqueza y del trabajo, de las dos cuestiones, yo estoy de acuerdo, pero tener en cuenta que la productividad de España yo siempre valoro las cosas en función de la propia productividad de España. Con la productividad que tiene España, que es la producción por persona, que es lo que os he dicho antes, con eso podría pagar los sueldos que os he dicho, o debería de pagar esos sueldos, no con otra productividad. O sea, yo parto del realismo de los hechos. Lo que es que ellos juegan a que en el futuro será siempre peor, y cuidado, y tal y que cual, ¿no? Ayer Ramón Rayo, uno de los economistas neoliberales, decía que no se puede pagar hoy mejores salarios vista la situación que están las empresas y tal, y el año que viene ya se dice que será mejor. Pero si el año que viene es mejor, el dinero que el año que viene se gane debería de servir para sanear a las empresas que hoy han sufrido. Pero siempre estamos igual. ¿Y qué pasa con la sociedad, con los productores? ¿Qué pasa con los trabajadores? De eso no se habla. Simplemente. Bueno, nada. Oye, y una cosilla. Jesús ha hablado de las banderas que hay en España. Es que yo creo que en España tenemos lamentablemente muchas banderas. Porque la República fracasó porque entre nosotros los que estamos aquí, no nos poníamos de acuerdo. Por eso fracasó la República. Entonces eso de que tenemos una bandera no está del todo claro. Fracasamos porque nos dividimos entre nosotros, entre gente muy maja, entre gente que quiere vivir mejor y soluciones, pero entre nosotros no dialogamos ni hablamos. Por lo tanto, yo no veo tan claro eso de tal y cual. De todas formas, hay cosas positivas. Ha habido un acuerdo entre esa variación de gente que hay en el Estado español para hacer un gobierno. Otro problema es si ese gobierno no lleva unas políticas un poco más valientes. Ese es el problema que tenemos. Entonces, pues bueno, simplemente eso. Y en el tema de la Iglesia y todo eso, que efectivamente estoy de acuerdo con que la Iglesia y todas estas cosas es parte de la ideología. A mí me preocupa mucho en cuanto a la escuela, que los datos que has dado, Teresa, son correctos. Para mí son esos los datos. En el País Vasco también es como Madrid, está muy privatizada la escuela pública. Bueno, hay privada, mucha privada, casi la mitad. Pero a mí me preocupa mucho no solamente el dinero, sino la ideología que está unida a todo eso, ¿no?
el tema del fundamentalismo, que yo le llamo, ¿no? Es decir, la idea de unos y no hay variedad, ¿no? Además, nuestra voz no nos dejan hablar. A mí no me dejarían hablar nunca, ni en la televisión ni en la radio. De hecho, me conocen aquí y no me dejan. Pero bueno, así funciona este país. Terminaste, John. Sí. Carlos María Herrera. Carlos. Sí, hola, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Bueno, yo veo que aquí se debaten ideas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Se habla de neoliberalismo, se habla de Milton Friedman, maravilloso y maléfico Milton Friedman, como pocos en la historia de la humanidad. Tanto daño como nos ha hecho. Se habla del capitalismo de usura, justamente que empezó a partir de Reagan y la Thatcher. Se hablan de distintas cosas, se habla de Christine Lagarde. Christine Lagarde gana a fecha de hoy 350.000 euros. Y además se había aumentado ella por sí solita el salario, la misma que dice que las pensiones no son sostenibles. Se hablan de muchas ideas. Se habla de crisis, ya diré lo de la crisis, o de las crisis, ¿no? Y la verdad que todo es interesantísimo, pero nos encontramos perdidos y perdidas, porque nos vemos frente a un mare magnum tan inmenso, tan grande, que cómo podemos nosotros, que ya estamos haciendo, porque ya estamos haciendo, luchar contra esto, ¿verdad? España tiene 4 características muy significativas. España tiene monarquía, que además difícilmente lo vais a encontrar en ningún otro país del mundo. España tiene monarquía, España tiene iglesia, la más poderosa del mundo, más que el Opus Dei, es más poderoso que el Vaticano. Tiene toros. 30 segundos. Y tiene fútbol. Yo lo planteo así, no voy a debatir más allí, quiero dejar ideas. Os recomiendo simplemente que entréis en una página, googleéis deuda externa por países y veréis qué países son los que deben y cuánto deben más, y además cómo es que debiendo tanto, Estados Unidos de la cabeza, Luxemburgo, por ejemplo, también, viven como viven. ¿Será que lo estamos pagando los demás? Por último, hablamos de crisis y siempre estamos hablando de crisis. Esto no es un problema de crisis, porque cuando se habla de crisis, se supone que la solución está ahí, a la vuelta de la esquina, pasada la crisis. Esto es un problema estructural. Y yo creo que se resuelve de 2 formas. O con una revolución con sangre, o con una revolución con educación. Me gusta lo que apuntaba Domiciano, que están cambiando las estructuras, que evidentemente vamos hacia otro tipo de estructuras, que abandone a las estructuras partidarias para ir más hacia una tipo de estructuras políticas más a nivel de plataformas. Un poco estas ideas eran las que quería compartir con vosotros y vosotras. Nada más, por dejarlo allí, nada más. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Antonio López. Antonio, activa el micro, por favor. Antonio, activa el micro, que no te oímos. Mientras Antonio ha activado el micro, vamos a darle paso a José María Ruiz. Voy a ser muy breve. Son muchas cosas y creo que tenemos que unificarnos un poco más
política e ideológicamente. Y cuando digo eso no estoy diciendo ninguna barbaridad, no estoy llamando a que nadie se meta en un partido, sino a que tengamos ideas básicas claras. Parece que no es así. Entonces hay que centrarse en la tabla reivindicativa y en movernos para presentársela a todo el mundo y que se sumen. Hoy he visto por ahí convocatorias de plataformas todos los días, a todas horas, en todos los sitios. Se van a reír de nosotros, sinceramente. Hay que tratar de unificarse por lo menos en la unidad de acción. Nada más. De lo demás tenía muchas cosas apuntadas, pero otro día será. Gracias, José María. Antonio. Sigue con el micro cerrado. Guillermo Fontán. Mientras Antonio conecta, vamos dando paso a los demás. Adelante, Guillermo. Sí. En los 30 años que van desde 1975 a 2006, en la Unión Europea de los 15, la participación de los salarios en el Producto Interior Bruto bajó desde un máximo de 69,9% hasta un mínimo de 57,8%. Y esto incluye a toda Europa. En España la desgracia seguramente es mayor, no es seguramente, es mayor, pero las calamidades para la clase trabajadora están en todos los países, porque en Inglaterra hay pobres, en Francia hay pobres y hay salarios bajísimos. Eso por un lado. Segundo, ¿por qué insisto en lo del capitalismo? Porque escuchar el capitalismo y escuchar la palabra a los políticos del capitalismo ni por el forro. Hay que buscarlo con lupa, y ni así. Y es el principal problema. Y vale decir que ya lo sabemos todos, pues me parece que no lo sabemos todos. Y ya sabemos que nos lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Pero el trabajo que hay que empezar de concienciación social y organización social, que llevará años, como llevaron 100 años los trabajadores ingleses desde la Revolución Industrial para conseguir la libertad de huelga y la libertad de asociación. Entonces, es duro el camino y es largo el camino, pero por ahí hay que emprenderlo. Y digo, no basta solo con que haya buenos representantes políticos. Dentro de un sistema capitalista estaremos siempre amenazados, estarán siempre amenazados los derechos de los trabajadores, y solo la presión social y la organización social podrá plantarle cara. Eso fue lo que pasó en la historia. Y no veo que aparezcan nuevas soluciones, que no sean esas. Porque los Reagan y las Thatcher, ¿a quién representan? ¿Quién los pone en el poder? ¿Son la expresión de quién? Claro. Terminé. Gracias, Guillermo. Nicasio. Bueno, felicitar a los ponentes, que no lo hice anteriormente. Pero bueno, yo le quería decir más que nada, porque yo intervení en ese sentido. Estoy de acuerdo totalmente con Fontán y le quería decir a José María que yo también estoy por la unidad y que la plataforma de pensionistas, cuando nació con una tabla reivindicativa que cuestionaba el funcionamiento del Estado, no solamente de las pensiones. Pero la unidad por la unidad no existe. La unidad existe cuando existen unos objetivos y unos métodos para conseguir esos objetivos. Ahí es donde se da la unidad. Lo que no puedes estar es con una pata metido en el partido político de turno, en el sindicato de turno, y con la otra pata estar metido en los movimientos de base para cambiar esos objetivos. Porque entonces, perdonando la palabra, te se ven los huevos. Y para cambiar las cosas del capital no les hace falta ni la democracia, al dinero no le hace falta la democracia, nos hace falta a los trabajadores. A la clase trabajadora nos hace falta la democracia. Los estados no son neutros. Los estados, cuando hablamos del estado, no hablamos de papá estado. No es igual en un sistema socializado que en un sistema capitalista el funcionamiento del estado. A ver si nos damos cuenta. El estado, en un sistema capitalista, representa a su clase social. En el Parlamento y allí donde esté, y hace las leyes y pone los medios en las instituciones para llevar a cabo su política. Eso es lo que tenemos que transformar desde la base, porque no estamos representados. Por eso yo hablo de política, por eso hablo de partidos políticos, porque esto no es un ataque meteorológico que nos cayó una borrasca. 30 segundos. De todas formas, tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos.
Y no podemos tener una pata aquí y otra allá. Tenemos que luchar por esos objetivos con un sentido de clase, porque el Estado no es neutro. Eso lo digo así de claro, no es neutro. Y las transformaciones no llegan solamente con ir cada 4 años a votar. La prueba está que fuimos a votar, tenemos no a la derecha, tenemos a un gobierno que se dice progresista y mira lo que nos hace. Es lo que tenemos que hacer, reflexionar. Si estamos en una pata aquí y la otra allá, no, tenemos que tener las piernas juntitas y caminar todos en la misma dirección y esa es la unidad de acción, en la base. Y yo por eso estoy de acuerdo con Fontado, al 100%. Bueno, tenía que decir más cosas, pero no tengo tiempo. A ver, que nadie pida más palabras porque son las 8 menos 10 por si no os habéis dado cuenta. José María, adelante. Sí, se me cae. Simplemente decir que yo la unidad la entiendo a partir de objetivos que nos marquemos y que estemos todos de acuerdo. Que sea extenso. La unidad por la unidad no sirve de nada, no tiene ninguna utilidad práctica. Al contrario, divide. Y yo, lo de militar en un partido o no, lo de estar en organizaciones de base o no, hay gran diferencia de estar o no estar, saber pisar. Yo soy de los que aprendí con el viejo Ulianov y en la práctica. Quiero decir que al mismo tiempo que estaba en la fábrica, bueno, fuera cuando me echaron y me querían juzgar por sedición y esas cosas, fue cuando más comencé a militar en un partido y en organizaciones de base. No me ha evitado nunca, o sea, nunca, tampoco me he cegado con la interna de ningún partido. Prefiero estar con mi gente, con la gente en la calle, que estar en un despacho. Nunca lo he querido. Simplemente quiero decir que no es incompatible estar en un partido o en cualquier organización y militar en organizaciones de base. Lo que sí importa es tener claros los objetivos y aquí, de verdad, que no sé si los tenemos o no. Yo lo tengo muy claro. Llevo casi 5 años en la plataforma. En La Rioja iniciamos en 2 pueblines la marcha. No hemos podido seguir avanzando por diferentes razones y por zancadillas de todo tipo, de partidos. Pero por eso no voy a abandonar. Quiero decir, yo sí voy a seguir igual. Si no puedo estar con vosotros, pues estaremos solos. En lugar de 50.000, seremos 15. Pues bueno. Aquí serás bienvenido, tú ya lo sabes. Hacemos falta a todos. Bien, John y Domi. No, simplemente, yo quiero comentar una cosa. Yo por experiencia, a ver si el Olenchero me trae unos sacos para que esto se cae. Vale. A ver, Adelante, John. Ha habido varias intervenciones un poco en la misma línea, ¿no? Y está vinculado un poco como el tema de la desazón de nuestra propia impotencia, ¿no? Porque efectivamente nos damos cuenta de que esto es complicado, cambiar esto es complicado, ¿no? Entonces, claro, cuando se habla, por ejemplo, de una cosa que yo creo que es muy importante, por lo menos en la experiencia que yo he tenido en mi provincia, donde estamos divididos también, o sea, en nuestra provincia tenemos plataformas y nos hablamos, pero no coincidimos. Entonces, lo que sí, una cosa que se constata enseguida es que todos somos muy distintos, ¿no? Es decir, que hay gente más flexible, hay gente más como autoritaria, hay gente que necesita más unas ideas más fijas. Cuando he dicho autoritaria no es en plan crítica, simplemente más como necesidad de marcar línea, ¿no? Hay gente que le cuesta más, necesita las cosas muy claras. Hay gente que, bueno, más o menos, por ejemplo, para mí aquí, en todas las intervenciones que habéis tenido, yo prácticamente coincido con todas. Y no exacta, y he visto diferencias,
pero coincido, o sea, creo que todos empujamos en la misma línea, fíjate. Más aún, yo leo COESPE el programa y estoy encantado con el programa que tiene COESPE, y no estoy en COESPE porque en esta provincia no hay, o sea, en esta provincia estamos trabajando de otra manera, porque tenemos otra realidad, ¿me entiendes? Pero es que aquí hay otras plataformas que no coinciden con nuestra plataforma, la de mi pueblo, y resulta que tienen el mismo programa. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso pasa en Madrid también, que hay dos plataformas que tienen el mismo programa básicamente. A ver, que ninguno estamos defendiendo el programa de Thatcher y esas cosas, ni de Friedman, ni que la gente somos más normales, ¿no? No somos tan teóricos, somos normales. Y decimos, ¿qué defendemos? Pues estas cuatro cosas, ¿no? No privatización de las pensiones, una pensión mínima digna. Yo he visto discusiones de si la pensión mínima tiene que ser 1.080 o 1.064, o 1.079 y 1.080. Vamos, es que esto es terrible, ¿no? O sea, entonces, quiero decir con esto que yo creo que hay dos factores. Uno, que hay que tener unos objetivos mínimos claros, sí. Pero hay otro factor que es el fundamental, unido a ese, que es las actitudes, de cómo lograr simpatizar y sintonizar con otros. Porque yo no le puedo decir a Carlos, tú no me ha gustado tu intervención, porque sí, me ha gustado. Hay cosas que igual no coincido con él, pero me ha gustado a Carlos María Herrera, y el otro, y el otro, y el otro, y a todos, en cada uno. Pero bueno, yo creo que hay que ser más positivos a ese nivel. Y efectivamente yo estoy tan triste como vosotros de que estemos separados. Pero bueno, habrá que seguir trabajando. Nada más. Domiciano, ¿algo más que aportar? No, yo creo que, a ver, yo creo que todos aprendemos de todos y de todas, y yo creo que la suma de todos será lo que conseguirá cuando sea vencer el objetivo por el que estamos luchando. Yo ya lo tengo clarísimo. Yo creo que las divisiones no son entre nosotros ni en los movimientos, sino por cosas externas que penetran dentro de los movimientos con el objetivo de dividirlos. O sea, esto no podemos ser tontos. Un movimiento social, cuando no preocupa a nadie, pues nadie intenta dividirlo, pero cuando ese movimiento social, en cierto modo, y solo en cierto modo, se convierte en un contrapoder del poder, pues es cuando se le intenta dividir. Yo no me complicaría por la unidad tanto como algunos os complicáis. Yo pienso que tarde o temprano habremos de llegar a esa unidad. Lo que pasa es que, claro, habremos de llegar a esa unidad si no hay interferencias que tratan de dividirla, y para eso sí que tenemos una cosa y una herramienta que es común a todos: la tabla reivindicativa. Si defendemos todos la tabla reivindicativa y no dejamos que nadie nos escamotee esa tabla reivindicativa, pues ya está, todos unidos, nada más. Gracias, Dami. A ver, Carlos María quiere responder por alusiones. Adelante, Carlos. Bueno, gracias. Gracias, John, también. A mí me gustó mucho tu intervención. A lo mejor no se me ha entendido. Yo sí que soy positivo. La prueba de que soy positivo es que estoy aquí. Me hubiera gustado participar más en estas reuniones, pero bueno, por otras razones no ha podido ser. Pero veo que se está haciendo un trabajo de gigantes aquí. De gigantes porque el peso de lo que queremos llevar adelante es enorme. Era lo que yo quería señalar. No sé si se me entendió mi mención de Milton Friedman. Es decir, lo dije porque tú lo habías sacado en su momento y porque además he leído y me interesa mucho. Creo que ha sido y es gente preparadísima, pero que han hecho un daño tremendo. Hoy el neoliberalismo realmente es resultado a las investigaciones que hizo Milton Friedman, principalmente en las universidades en Estados Unidos, ¿no? Ahí está, siempre repito, la doctrina del shock. Quiero decir, y soy positivo, soy muy positivo, de verdad. Y creo que esto que se está haciendo aquí es grande y es maravilloso. Pero hay que partir para lograr ir buscando, ir logrando resultados e ir con un objetivo claro en la lucha, porque todo está en la lucha y en la calle. Creo que tenemos que hacer un buen diagnóstico.
Y entre todos vamos configurando un buen diagnóstico. Lo que dijo María Teresa, me parece que con respecto a la Iglesia, por eso quise puntualizar yo también esas 4 características particulares de España. Porque es muy importante, porque el tema de la injerencia de la Iglesia en la educación nos ha producido lo que tenemos actualmente, que no son solamente 40 años de franquismo, son 80 años. Es decir, 40 más 40, y estamos donde estamos, y todavía estamos que si el rey es bueno y que si es campechano, a esta altura del partido, ¿no es cierto? Entonces, soy muy positivo, y veo que hacemos entre todos y todos unos aportes maravillosos. Lo que pasa es que a veces nos tenemos que poner a luchar con tantos frentes, con tantos datos, con tantas estadísticas, que se hace tremendamente pesado, pero bueno, hay que hacerlo, sí o sí es necesario, pero con una idea quizás más básica, más común, un poco también lo que va definiendo, por otro lado me parece Domiciano y varios de vosotros, digamos, un objetivo común claro, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso quería decir, es decir, no sé si se me ha malinterpretado, pero totalmente de acuerdo, y por supuesto muy positivo y con muchas ganas de luchar. Solamente en la lucha está la posibilidad de hacer cambios, y necesitamos que se unan los jóvenes a nuestra lucha. No sé cómo, menos fútbol, no sé cómo, pero que se unan a esta lucha, porque en definitiva nosotros ya tenemos el camino más o menos hecho. Lo que viene es para ellos, y para sus hijos, y para nuestros sobrinos, y para toda la heredad. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Carlos. A ver, una cosa. Como el próximo viernes coincide con el día de Navidad y el siguiente viernes coincide con día de Año Nuevo, las videoconferencias volveremos el día 8 de enero. Entonces, el día 8 de enero, en principio, la idea que teníamos era de hacer la de los presupuestos para tener, o sea, con el tiempo suficiente de que la puedan preparar y de encontrar a los ponentes. Entonces, daros las gracias a todos los que habéis venido y que esperamos que el día 8 volver a teneros aquí y que vengáis acompañados para que cada vez seamos más. Y desearos a todos muy felices Navidad y buen año. En nombre de todo Coespi Unidad, quede claro. Igualmente, Isa, y a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Felices fiestas a todos. Eskerrik asko, zorionak. No celebréis la Navidad. ¡Bon Nadal! ¡Bon Nadal! ¡Aupa John! ¡Aupa Celia! No, hasta el día 8. Oye, que el día 8. Nos vemos el día 8, sí. El día 8 volvemos. Que el 21 nos venga mejor para todos y todas, ¿eh? Va a venir mejor, Celia, seguro. 20 que vamos. Vaya 20. Bueno, el 29 hay movida o no. No, el 29 hay, el 29, a ver, una cosa, el 29 hay las movilizaciones. Hemos comunicado a la delegación del gobierno que vamos para adelante y el 28 también. Sí, nosotros en Madrid también, compañeros y compañeras. El día 29 se supone que tenían que haber presentado los presupuestos, los han adelantado porque no han encontrado ninguna oposición, pero nosotros seguimos protestando y se nos tiene que ver el día 29 y los días que hagan falta. Está convocada en Madrid y en distintos puntos de España. O sea, los que no pueden ir a Madrid la tienen convocada en distintas localidades. De momento no nos podemos mover, la gente tiene miedo. Claro, por eso. Nos veremos. Entonces, en distintas localidades hay convocatorias ya hechas para juntarnos todos, claro. Yo tengo un papelín que tengo que reformar porque la hora no es la correcta, pero bueno. Y muy buena. Pues Teresa, me ha gustado mucho tu intervención, que lo sepas. Me ha encantado. Sí, pues va a ir para el infierno por meterse con la iglesia. ¿Por qué hay que meternos con la iglesia? Bueno, felices fiestas, yo os dejo ya, adiós, buenas noches. Eso mismo, para todos lo mismo. Venga.